Muy buenos días. Hoy estoy muy contenta. Vamos a iniciar el programa por un programa especial que vamos a tener el día de hoy, justo a las 10 de la mañana en Vida y Libertad. Saludando a todas las ciudades que se van conectando, a todos los amigos que están defendiendo las ideas de la libertad que se van conectando. Hoy tenemos un personaje, un profesor de talla grandísima. Pero antes de presentarlo a él, quiero dar la bienvenida a mi co-conductor Hernán Caballero, que es de Generación Libertad también. Hola Hernán, ¿cómo estás? Buen día. Hola Carola, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos? Estoy muy contento de estar aquí en un programa donde podemos hablar de la libertad y con una persona que es muy estudioso del área de la economía y muy famoso, sobre todo entre los libertarios, no solamente de España, sino del mundo, que nos va a poder compartir ideas muy valiosas. Así es. Y también quiero dar la bienvenida a Daniel Cisneros, que hoy va a ser parte de la moderación de este programa. Bienvenido, Daniel. Él está desde el otro lado del continente también, bueno, arriba de nuestro continente sudamericano. Creo que no se conecta todavía Dani. Aló, Ahí está Daniel. Buenos días, un gusto escuchar a todos, un gusto poder participar contigo, Carola, Hernán, y les agradezco esta oportunidad porque es un programa sumamente especial por la calidad del invitado que tenemos. Es un orgullo poder compartir con ustedes y más que nada con el invitado. Así es, Vida y Libertad se ha caracterizado por ser el primer programa liberal libertario en Bolivia que ha empezado a tener voces disidentes, que eso es lo más bonito, voces donde realmente pensamos de manera diferente a todo lo que hemos venido arrastrando durante 100 años, que es ese socialismo. Es por eso que hoy era muy importante y es muy importante tener esta charla magistral. No tenemos ningún título, pero es una charla magistral con el profesor Miguel Ancho Bastos, un personaje, una leyenda dentro de todo lo que es el anarcocapitalismo y el liberalismo. Bienvenido, profesor, qué gusto verlo. El gusto es mío de volver a hablar con gente de Bolivia. Yo estuve allí hace años, en La Paz, hace 15 años, o 20 años. Me gustó mucho Esperemos el país. que vuelva a estar con nosotros. Sí. Un poco para aquellas personas que se van uniendo, el profesor Bastos nació en Vigo, España, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Santiago de Compostela, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. También es docente en la Facultad de Ciencias Políticas y de la Administración. Su especialidad se centra en el ámbito de las políticas públicas y los movimientos sociales contemporáneos. También ha efectuado diferentes estancias en calidad de profesor visitante en la Universidad Francisco de Marroquín de Guatemala. Por otra parte, su pensamiento es importante que la gente sepa. Usted es militante del Bloque Nacionalista Gallego, fundamentado en galleguismo. Hace años. Bueno, en su etapa inicial de la universidad se declaró abiertamente socialista, pero gracias a que entró por contraposición en contacto con autores muy importantes de la escuela austríaca como Ludwig von Mises, siendo introducido al debate del cálculo económico por profesores de pensamiento marxista. Posteriormente, el profesor Bastos se convirtió en discípulo del economista conocido también Jesús Huerta de Soto, que ojalá algún día también pueda estar en el programa, y junto con hoy son exponentes intelectuales notables del anarcocapitalismo. Bienvenido, querido profe, a este canal donde tus ideas te hacen libres. Nuevamente los saludamos desde La Paz, Bolivia, cuando aquí son las 10 de la mañana, en España sabemos que son las 4 de la tarde. Bienvenido, querido profe, nuevamente. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias por la amabilidad. Profesor, quería yo empezar con la ronda de preguntas y bueno, para poner un poco de contexto, Bolivia es un país donde las ideas de la libertad o del liberalismo no tiene una trayectoria muy amplia. Recién estamos empezando a inmiscuirnos en esto de aprender y conocer y en este momento tenemos grandes falencias en los conceptos y en varias
en varios puntos que no podemos definirlo claramente. Por eso la primera pregunta que yo quería hacerle es, ¿cuál sería el concepto y origen del progresismo? Y si este es perjudicial o positivo para la sociedad. El progresismo es una idea. Bueno, se discute, hay un par de libros muy buenos, el de Bury, por ejemplo, la historia de la idea, del origen de la idea de progreso, o los trabajos de Robert Nisbet, por ejemplo, la idea de progreso, cambio social e historia, por ejemplo, que ahí explica muy bien el origen del concepto de progreso. La idea de que es una idea, algunos dicen que tiene origen en Joaquín de Fiore, que era un sabio medieval que hablaba de la edad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, pero básicamente hablaba como la idea, como que el mundo va necesariamente como mejor, que hay como un progreso. Es una idea vectorial de la historia, en el sentido que va avanzando y con el tiempo se va mejorando. Eso también le llaman la visión Whig de la historia, en el sentido de que dice que la idea Whig no es que el mundo, por el derecho de avanzar, que va más. El problema es definir en qué consiste el progreso. Si el progreso es técnico, en el sentido de que tenemos más artefactos, trastos, medicinas o aparatos electrónicos o formas de viaje o bienes materiales, sí hay un progreso. El debate está si realmente hubo o no un progreso moral. Es decir, si la gente es mejor ahora que era antes o no. Eso es el debate. Es decir, pero básicamente es la idea de que el mundo, por el mero hecho de pasar el tiempo, mejora o que va mejor. Cuidado. Eso es correcto, pero siempre y cuando dentro de determinados sistemas económicos. Es decir, el mundo en muchos pueblos de la Tierra permaneció estático durante miles de años. Usted aún se encuentran pueblos sin contactar que viven más o menos igual que vivían hace 10 o 15.000 años o cuando empezaron a existir como pueblos, ¿no? Y que muchos pueblos permanecieron estáticos. La idea de la dinámica de progreso, la dinámica de avance es consustancial, digamos, a un sistema como el capitalista que valora eso. Es un sistema que está orientado, digamos, a producir cada vez más y a producir cada vez mejor y cada vez de mejor calidad. Básicamente esa es la idea, ¿no? Pero es un sistema que es así. También es una visión, repito, del tiempo. Algunos dicen que solo porque estamos ahora ya mañana será mejor, o no. No, pero es una idea. Es una idea que hay que desenmarañar. Y estaría de acuerdo con el concepto que tiene Miklos Lukács, un peruano, que dice que es la primera ideología que nace en Estados Unidos y que está fundamentada más que nada a través de una agenda que vendría a ser lo que ahora llamamos la agenda globalista, que viene a estar dada por el indigenismo, por el medio ambiente, por la protección del medio ambiente y esas tendencias modernas. El progreso, ¿no? El progreso. Hay una tradición progresista en Estados Unidos a principios del siglo XX, ¿no? Creo que es Herbert Holden, me decía, que hay una ideología, creo que eso lo estudió Rothbard también, ¿no? Que es una ideología que se da en los años, a principios del siglo XX, antes de la Guerra Mundial, que es una idea también de progreso, de avance, etc. Y tiene, digamos, su desarrollo en filósofos como Dewey y otros. Esa idea está presente, pero la idea de progreso es antigua, es más antigua que eso. Lo que llaman ahora globalismo, o que le llama Miklos Lukács, tuve el honor de hablar con él en una entrevista también, ¿no? Es una idea refiriendo a la agenda moderna de progreso, que es lo que también se le llama ahora la Agenda 2030 o la agenda del mundialismo, que es otra cosa, es una idea como más reciente y que refleja, pues, si quiere, los ideales o las ideas de una especie de élite. Es un señor que se llama Schwab, ¿no? Tiene un libro que se llama La Cuarta Revolución Industrial. Creo que ahí está bien explicado ese concepto de lo que llaman ustedes progresismo. Pero el progresismo es una palabra también. Muchos de los conceptos políticos están gastados, o sea, no dicen nada. Es decir, democracia, vale, democracia, todos son demócratas, ¿sí? Pero unos son democracias populares, otros son democracias orgánicas, otros son democracias de otro estilo. Entonces es una palabra que no explica muy bien. Liberalismo, todo el mundo le parece muy bien, pero el liberalismo puede ser von Mises, pero el liberalismo también es John Kenneth Galbraith, que tiene un libro que se llama La Hora Liberal. Es decir, ¿cuál es el liberal? Pues lo mismo pasa con el progreso. ¿En qué consiste el progreso? ¿No? Y algunos el progreso puede estar en el pasado. Exactamente. Como los conservadores o los reaccionarios.
que le gusta más lo que había antes que lo que hay ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es progresar? Es decir, tener determinadas, yo qué sé, cambios en las costumbres o así, ¿no? Vale, pues muchos cambios en las costumbres, que hoy en día pues, se cambian las costumbres de la gente, ¿no? Pues ya las había en la antigüedad. Muchas de las cosas que consideramos de progreso a día de hoy las tenían los romanos. Y entonces, ¿qué es un progreso? Volver otra vez a los romanos. Es el debate. Entonces, todo lo que algunas feministas defienden la crianza en común, ¿no? O sea, que los hijos sean criados por las mujeres en como una especie de comuna o una cosa así, ¿no? Lo leí en alguna teórica feminista, pero eso ya lo había antes, o sea, en pueblos primitivos. Es decir, entonces, ¿es un progreso o es un atraso, no? Es decir, que es muy difícil saber que muchas cosas que se venden como muy modernas, como muy avanzadas, ya las había antes. Es más o menos como que ahora defienden el poliamor, que al final de cuentas hubo hace muchos años y que por alguna razón dejó de existir, pero ya no tenemos el conocimiento exacto de eso, digamos, ¿no? Y ya no sabemos por qué dejó de existir, ¿no? Pues seguramente Hayek o otros le dirían que por una serie de factores. Es decir, que los pueblos que tienen esas costumbres, pues digamos que evolucionan más lento o progresan menos que los que tienen otras costumbres, ¿no? Hayek, en su libro tardío, en La fatal arrogancia, por ejemplo, habla de estas cosas, ¿no? Es decir, que, bueno, efectivamente, el poliamor es una cosa muy moderna, que ya la hubo en el pasado. Hubo sectas, por ejemplo, como los adamitas, ¿no? En la Edad Media, que tenían costumbres parecidas. Es decir, no es una cosa que se inventara hoy. ¿Qué pasa? Los pueblos poliamorosos, repito, que no es una cuestión de discutirlos aquí. Es decir, la crianza en común quiere decir que los hijos tienden o tendían a estar peor criados o peor cuidados que los de la familia, digamos, nuclear o la familia tradicional, ¿no? O que le llamamos ahora tradicional. Esa es una de las razones, es decir, porque al final, claro, pocos padres querían hacerse cargo de un hijo en concreto, de los trabajos que pasan, porque no sabe si son suyos. Entonces, es una de las cosas que pasaron en el pasado, ¿no? Digamos que la madre tenía que a lo mejor asumir buena parte de los costes sin ayuda, porque la crianza en común tiene unas ventajas, pero no habían problemas de cuidado, de reparto de cuidados, es lo que dicen ahora. No sé cómo sería un poliamor futuro, pero en el pasado ese tipo de prácticas se abandonaron precisamente porque los pueblos que no tenían esto son, por ejemplo, como los pueblos que tienen sistemas de harén, ¿no? Que hay unos cuantos hombres que tienen, digamos, como más mujeres que el resto, ¿no? Eso crea una serie de desigualdades matrimoniales. No todo el mundo puede casarse, por ejemplo, ¿no? Y un padre al final tiene que repartir sus esfuerzos pues, entre muchos hijos. Y al final el tiempo de atención y los cuidados que le prestan no son los mismos que en otro tipo de familias. Además que crean sociedades muy inestables socialmente porque crean grandes masas de jóvenes o de hombres que no tienen matrimonio, que no tienen familia. Entonces, que digamos que juntan bandas o no tienen la estabilidad de una vida familiar. Digamos que el matrimonio monógamo como que repartió, digamos, la opción de casarse pues, a prácticamente todo el mundo. Y eso estabiliza mucho la sociedad. Los sistemas de harén o los sistemas de poliandria también tienen problemas de otro estilo. Muchísimas gracias, profesor. No, digo que no me pilla usted en frío con la pregunta, no estoy hablando así de memoria, no quiere decir que no igual cometí alguna inexactitud. Digo que son los debates que hay. La tesis de Hayek es si se abandonan ese tipo de formas que existieron en el pasado, ¿no? Es por alguna razón. Es porque los pueblos que tenían otro tipo de costumbres, otro tipo de formas de familia, otro tipo de formas de relacionarse, pues prosperaban más que los que tenían una forma más primitiva. Esa es la idea, es una especie de evolución social, si se le puede llamar así. Creo que algo de cierto hay. O sea, lo que hacemos es transmitir, lo que dice Hayek, lo que hacemos es transmitir en el tiempo, a través de formas como la religión o como la tradición, formas de conducta o de familia exitosas, que tuvieron éxito y le transmitimos de forma tácita, no lo transmitimos explicándolo antropológicamente, explicándolo con 1000 ejemplos, sino lo explicamos que esto es así y así. ¿Y por qué es así? No hay que andar a explicarlo. Es exitoso y se va transmitiendo pues, de forma de padres a hijos sin saber muy bien por qué, a través de sanciones morales o religiosas. ¿Y por qué? Porque tuvieron éxito. Es una forma más exitosa de relacionarse con las otras. Y evita que estemos siempre ensayando cosas nuevas. Como estamos haciendo ahora también.
Que en cierta manera esa es la base del conservadurismo también, porque estás conservando las costumbres que han sido exitosas en el tiempo. Sí. Lo que vienen a decir, por ejemplo, Burke, sobre todo Burke o los conservadores, es que en la tradición hay sabiduría. O sea, no todo lo tradicional tiene por qué ser bueno, pero tampoco todo tiene por qué ser malo. Es decir, que hay una acumulación en el tiempo de conocimientos, de saberes tácitos que se van transmitiendo, no de forma explícita, en el sentido de que hay que andar a explicar punto por punto por punto, porque hay que ser educados. Por ejemplo, tener buenos modales. Pues no hace falta leer así los tratados, la presentación del yo en la vida cotidiana, ¿no? Como me acuerdo, como un sociólogo que explica estas cosas, o por qué hay que ser así, no simplemente sus mamás, sus papás, sus tíos, lo que sea, enseñan de pequeño buenos días, buenas tardes, porque son formas que dulcifican la vida social, evitan que estemos todo el día en conflicto. Los tratamientos de respeto, tú, yo, usted, etc., ese tipo de fórmulas suavizan la vida social, ¿no? Pero no hace falta que le expliquen, repito, de forma sociológica o antropológica las virtudes de las buenas modales. Se le transmiten y se lo transmiten de una forma, pues si quiere, casi imperativa. O bien por imitación, o bien niña o niño, compórtese usted, ¿no? No haga ruido. Gracias, profesor. Pero claro, eso son fórmulas que a lo largo del tiempo fueron depurándose. Eso explica Norbert Elias en la sociedad cortesana también, como las normas de costumbre, ¿sí? se van transmitiendo, pero se transmiten de forma, repito, no hace falta que le explique, no hace falta leer a Norbert Elias para saber estas cosas. Excelente, querido profesor. Aquí en Bolivia hay mucha confusión de los términos progresismo, conservadurismo. Porque es confuso, cuidado, yo no estoy dando una visión, es confuso el concepto. Es bastante confuso. Sí, pero al final de la charla usted nos va a poder dar alguna bibliografía para que nosotros podamos entrar y estudiar realmente. Sí, y más todavía, para que la gente, que ya se han unido bastantes personas. Sí. Bueno, hay muchas preguntas, por eso no quiero quitarle mucho tiempo. Hay una pregunta que nos ha llamado la atención, que queremos hacérsela hoy, profesor, es: ¿de qué forma un libertario, que en esencia es anarcocapitalista, puede adentrarse en la política partidaria dentro del Estado? ¿Cómo un libertario realmente puede puede o no también participar en política, ¿no? Haciendo política, como más o menos lo que ha hecho Milei? Es un viejo debate, yo creo que puede, pero siempre y cuando sus acciones vayan. No tiene por qué llegar y acabar con el Estado. A lo mejor desde el propio Estado es imposible, o es muy difícil. Yo creo que es imposible, pero bueno, es otro debate. Pero sí, que sus acciones sean consecuentes y conduzcan siempre al camino de una menor intervención, o sea, que desregule normas, que confíe más en la sociedad civil, que confíe más en otras instituciones y que vaya reduciendo el poder del Estado. Pero tiene que ser consecuente cuando lo haga. Tiene que hacer normas políticas o lo que sea que reduzcan, y no solo en el ámbito económico, en otros ámbitos también. Esa es la idea. Poder ser, puede ser. ¿Qué pasa? El temor es que el libertario en política pues se haga como los demás. Ese es el temor que tenemos todos. Pero por eso es bueno que tenga las ideas previas. Yo creo que Milei, por ejemplo, tiene las ideas más o menos claras y de momento va avanzando, por lo menos en algunos ámbitos, como el económico, en la dirección de una mayor libertad. Y eso es lo que tiene que hacer un libertario. ¿Que va a acabar con el Estado? No, no va a acabar con el Estado. Después también, que el libertario libertarios hay como de varios bandos. Libertarios hay como dos grandes grupos, el minarquista y el anarquista. Tal como entiendo yo el concepto de libertario, el libertario entiende que el Estado es una institución que usa la violencia y que por lo tanto es negativa en esencia. Otra cosa es que exista, etc. Pero que no la ve como algo bueno. El liberal la ve como algo bueno. No solo como algo bueno, como algo necesario para la existencia de una economía de mercado o una economía social. Cuidado. El liberal, por ejemplo, von Mises, el liberalismo en algunos textos ve el Estado como algo bueno, necesario. El libertario lo ve como algo malo, no así, por ejemplo. Pero el minarquista lo ve malo, pero necesario, pero inevitable, que no hay opción. Y el anarcocapitalista dice que sí hay opción, que podría todo lo que presta el Estado, las funciones que presta el Estado, podrían ser prestadas de forma bien privada, a través del mercado, bien a través de la sociedad civil. A través de las iglesias, de las organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil organizada en general. Esa es la idea. Lo que cuidado con los libertarios es como dos grupos. Lo único que coincide es que ven al Estado malo,
como algo negativo, digamos, e intentar reducir el tamaño lo más posible. El minarquista lo ve como que no se puede evitar del todo y el anarcocapitalista sí. Por lo menos en la teoría, es decir, lo que estamos discutiendo. Pero siempre tenemos que ir abogando hacia la disminución del poder del Estado, para que no nos pueda controlar. Sí, ahí está. Entender que el Estado, el libertario entiende que el Estado no es una cosa benéfica y por tanto siempre tiene que ir toda su actuación orientada a reducir ese poder y a liberar, digamos, las fuerzas de la sociedad civil. Esa sería la idea libertaria. ¿Que acabe con él? No, no creo que acabe, pero la idea es ir yendo, caray, y difundiendo, discutiendo y creando instituciones que dificulten que el Estado vuelva a tener la misma fuerza que antes. Esa es la idea. Perfecto, profesor. Por ejemplo, defender la descentralización política. Gracias. ¿De ellos? ¿Perdón? Perfecto. Digo que defender el mercado es una de ellas. Defender la delegación de poderes, pues en la familia, lo que decía, creo que era, bueno, los pequeños pelotones, ¿no? Es decir, las pequeñas instituciones, pues los vecindarios, las familias, las comunidades, y después descentralizar el poder lo máximo posible. Incluso si se puede, defendiendo el derecho de secesión. Porque es un freno al poder del Estado. Esa es la idea. Sé que en Bolivia no es... Gracias, profesor. Ahora... Vale. Gracias, profesor. Pasando a la siguiente pregunta, le quería preguntar cómo podemos los chicos en la universidad defender el libre mercado, porque tenemos profesores que son muy keynesianos o que tienen una visión estatista de la economía y sobre todo esto quisiera entrar hablando de un libro un libro famoso de un escritor muy polémico llamado Jeffrey Sachs, posiblemente lo leyó, el libro El fin de la pobreza, un profesor de Harvard que viajó por todo el mundo buscando eliminar la pobreza. Esto para que quede un poco definido lo que es Bolivia para quienes nos están escuchando fuera del país. Él cuenta cómo Bolivia es un país mediterráneo, es decir, no tiene salida al mar, está en el corazón de Sudamérica, tiene mercados internos pequeños, tiene puertos a distancias muy alejadas en países fronterizos, obstaculizado por una cordillera que le llaman Cordillera de los Andes, que es una cadena montañosa. Entonces, cuando le decimos al profesor que a través del libre mercado podemos solucionar los temas económicos a través de distintos medios, como la tecnología, por ejemplo, nos dice que estas características de Bolivia han hecho, las que comenté, han hecho que sea muy, muy lento el desarrollo en Bolivia y muy, muy penoso, por lo que ha desencadenado que Bolivia no tenga infraestructura básica como falta de carreteras, falta de luz eléctrica, falta de agua potable y sobre todo muy bajo ahorro en muchas partes del país. ¿Cómo podemos contestarles a estos profesores? ¿Cómo podemos defender el libre mercado cuando hay estas carreteras? Si es por geografía, pensé que estaban hablando de Suiza. De Bolivia. De no, pensé que estaban hablando de Suiza, país muy montañoso, sin salida al mar, ¿no? Que es rodeado de... ¿no? Incluso el de Liechtenstein, porque es uno de los pocos países en el mundo que necesita 2 fronteras para llegar al mar. También es muy montañoso, es decir, que no sé cómo esos países... A ver, hay cosas que son geográficas, sé que es un tema que se discute mucho, la salida al mar, que es una cosa muy importante, no necesariamente la salida al mar es obviamente es una cosa deseable, pero hay muchos países ricos que no salen al mar y no pasa nada. En Europa, varios de los más ricos no tienen salida al mar. De los más ricos del mundo, incluso. No tienen salida al mar ninguna. Es decir, después, claro, otros factores sí. La importancia de desarrollar instituciones capitalistas en Bolivia. La importancia del ahorro, ¿no? A ver, yo no me gusta hablar de otros países porque no conozco otras realidades y parece que yo, como estoy aquí hablando de realidades que no conozco, yo dando como consejos. Es decir, yo aconsejo que vean cómo otros países salieron y que más o menos imiten. Es así de fácil. Es que el capitalismo se difundió así. Además, Gershon Colón decía que hay una ventaja en llegar al último. En el sentido que el que llega al último ya llega más rápido al desarrollo que el primero. Es decir, los primeros países que desarrollaron, Inglaterra o Flandes o otras zonas, tardaron 150 años en salir de pobres. Pero es que ahora se está saliendo en 40 años o en 35 años. Como Corea del Sur, por ejemplo.
o otros países tipo Singapur, 40, 50 años. Cada vez es más veloz el cambio. Ahora, hay que aceptar y hacer como hacen en Singapur. Que es difícil, claro que es difícil. Básicamente consiste en adoptar una mentalidad capitalista. Yo digo que el capitalismo es una herramienta mental. No es nada así tangible, sino es una forma de entender el mundo, igual que la ciencia. Contribuye a la visión del mundo natural desde otro punto de vista, es decir, entendido como un método, como un experimento, cosas por el estilo. El capitalismo es una forma de entender la economía con otros ojos, con unos ojos racionales y con otro tipo de visión. Ese es el tipo de visión que hay. ¿Qué pasa? El capitalismo no es una visión, digamos, natural, es contraintuitiva y requiere de cierta adaptación. Y eso es lo que hay que hacer. Enseñar a ahorrar, enseñar a comerciar, enseñar lo que es un tipo de interés, que los bienes hay que amortizar, o sea, hay que guardar una parte del beneficio de la empresa todos los años para renovar la máquina cuando ésta se acabe, etcétera. Ese tipo de cosas que pueden parecer tan intuitivas, muchas de ellas no lo son. Y hay que explicarlas, y hay que entenderlas. Hay que crear una clase obrera trabajadora. Uno de los grandes logros del capitalismo es la clase obrera que creó. Esto, un historiador marxista, que P. Thompson lo explicó muy bien en la formación de la clase obrera en Inglaterra. Explica cómo se crea un obrero moderno. Porque el obrero moderno pues, requiere, por ejemplo, disciplina en el sentido de ser puntual. Una cadena de montaje en una fábrica tiene que ser puntual, tiene que estar el obrero allí. Como falta un obrero, se para la cadena. Se para la producción toda. Entonces, tiene que estar el obrero allí, tiene que hacer su trabajo al ritmo de los demás. Es decir, tiene que ser puntual en el sentido que, por ejemplo, si entrega un pedido tarde, a lo mejor no puede tomar un barco, no puede tomar un tren, y entregar un producto una semana más tarde es un coste muy grande. Este tipo de cosas son muy importantes. La diligencia en el trabajo, la seriedad en el pago, quiere decir, ¿no?, que el trabajo esté bien hecho. Cuando yo trabajo duro no es que trabajar picando piedras, sino trabajar bien, hacer las cosas bien hechas, bien acabadas en tiempo, con calidad, bien revisada. Ese tipo de cosas, cada uno en su oficio. Esa es la idea, ¿no? Y eso hay que construir también. Hay que construir mercados financieros, etc. Pero no es nada que sea imposible de hacer. Es más, yo no sé por qué hablan de Bolivia, porque Bolivia, algunas zonas de ellas están entre las que más crecían en el mundo en los últimos años. La región de Santa Cruz, por ejemplo. Estuvo entre las regiones, no sé ahora cómo está, como el gobierno nuevo no lo sigo mucho, pero durante varios años estuvo entre las regiones que más crecían del mundo. O sea que en Bolivia se puede perfectamente como en cualquier otro país del mundo. Ya sé que ustedes, los collas y los cambas, no se llevan bien. No. O discuten entre ustedes. ¿Qué? No es tanto así, profesor. Yo creo que en Bolivia nos falta eso, porque aquí vemos como el capitalismo que nos ha metido la idea desde siempre de que el capitalismo es malo y que el capitalismo es opresor y que usted conoce muy bien cómo se manejan, digamos, esas ideas. Pero realmente el capitalismo es una suma de valores diferentes a los que tenemos, como usted dice, ¿no? O sea, como usted siempre ha dicho, es capitalismo, trabajo duro, ahorro y trabajo duro. Sí. Por ejemplo, ahí lo mismo yo podría decir que necesitamos responsabilidad, puntualidad, necesitamos varios valores que no los vemos económicos, sino más que nada sociales, que han logrado que los países pasen a un mejor estatus de economía. Y yo creo que es clave fomentar eso, ¿no? Fomentar los valores del capitalismo para que la gente produzca y viva de mejor manera. Claro, es muy importante, pero es educativo también. La diligencia. El trabajo se hace ya. Cuando no es más, ya ahorita, ya haremos. Como tenemos de jóvenes, o muchos jóvenes tienen costumbre, ya haremos, ya ahorita, ya mañanita, o así. No, ahora, así cosas que empiezan y hasta que se acaba no se marcha uno. Y no se deja para mañana lo que se puede hacer hoy. Ese tipo de cosas son lo que lleva a un país a prosperar. No, bueno, ahora estoy cansado, ya haré. No, eso no es así. Por eso digo que es difícil. Difícil en todo el mundo, ¿eh? Oye, que los trabajadores británicos en el siglo XIX cobraban, gastaban la plata y cuando acababan la plata volvían a trabajar. La idea de trabajar continuo, así como se trabaja ahora, trabaja todos los meses, eso tardó tiempo en adoptarse, por ejemplo. Sé que por eso digo que es un proceso que no es natural, porque requiere cambiar la idea de despertarse una hora, ¿no? La idea de tener horas. Piense que el trabajo antes era de sol a sol, pues cuando amanecía el sol nos levantamos y cuando acababa... No, ahora trabajamos horas fijas y nos levantamos a las 7, tenemos unos ritmos de vida que si quieres son crueles, que son difíciles
adaptar. De hecho, hay muchas críticas a esto, a los ritmos de vida que tenemos, que no son naturales, que no son conforme al clima o que no son conforme a los horarios naturales, sino que son de reloj. A las 7 levantarse, a las 8 trabajar, hasta las 3 o las 4 y acabar esa hora. Esa idea de ritmos como no naturales, que son los ritmos de trabajo, son difíciles de adquirir también. Lo fueron para todo el mundo, ¿eh? Y, por ejemplo, profesor, cuando se busca tener esos valores, pero como lo comentaba en el libro de Jeffrey Sachs, dice que que muchos sectores de Bolivia están en la trampa de la pobreza. Es decir, que tienen muy bajo nivel de ahorro y como no tienen infraestructura básica, no pueden salir por sí mismos, por lo que se necesita al Estado que les dé cosas, les dé agua, carreteras, luz, para que puedan salir recién y poder ponerse en el primer peldaño del desarrollo económico. ¿Cómo se puede abordar esto desde el libre mercado? El Estado está hecho de personas. Y el Estado de Bolivia, como el Estado de España, el Estado de España está hecho de españoles y el Estado de Bolivia de bolivianos. Y los bolivianos tienen trampa de la pobreza. Y tienen una visión del tiempo, ¿no? Una presión temporal muy alta. Es presumible que los gobernantes también lo tengan. Porque los gobernantes también son bolivianos. Pues o se cambia la mentalidad de la población, o la mentalidad de los gobernantes va a ser la misma que la población. O sea, si el pueblo boliviano no tiene una trampa de la pobreza, porque el Estado boliviano no va a perpetuar esa trampa de la pobreza. Esas ideas de la trampa de la pobreza son muy interesantes. La explicó un señor que se llama Banfield, Edward Banfield. En español está en un libro que se llama La ciudad en discusión, ¿no? También, bueno, un antropólogo americano que se llama Oscar Lewis, ¿no? En la cultura de la pobreza, por ejemplo, que explica todo esto, como la pobreza muchas veces es lo que explica Sachs, una serie de hábitos. Pero yo no creo que sea el Estado que los meta, porque el Estado, repito, al final no es más sabio que el boliviano. El Estado boliviano está hecho de bolivianos. Entonces, no, el gobernante Arce, el gobernante Morales o Yanine Áñez o quien sea, no es más listo que el resto de los bolivianos. Es un boliviano más. Si tiene trampa la pobreza el boliviano, también lo tendrá el Estado boliviano. O es más listo el Estado. O el Estado es como un ente que está por encima de las personas. Es un ente angelical. No, el Estado es un grupo de personas organizadas. No existe. Ontológicamente no existe. Quiere decir que no es una persona que pueden sacar un selfie con ella. Voy a sacar un selfie con Bolivia. O voy a tomar una cerveza. No pueden tomar una cerveza con Bolivia porque no existe ontológicamente. Lo que existe es un grupo de personas que le llamamos Estado. Y ese grupo de personas es el que extrae rentas o lo que sea así. Esa es la cuestión. La trampa de la pobreza, como se cura muchas veces, es primero sabiendo que existe, ahí está, pues correcto. Jeffrey Sachs es muy interesante, tiene un libro que se llama El precio de la prosperidad, no sé si lo conocen. Es muy interesante, es un libro, a los ANCAF les gusta mucho ese libro, si lo consiguen, ¿no? Pero la idea de que como que el Estado que sabe más, que el Estado puede hacer esas cosas, eso no lo creo yo. Muchas veces el Estado al revés hace más daño a la población que el resto. Pero la idea sería, a ver, ¿cómo se puede hacer? Pues imitando lo que... Repito, el ser humano es imitativo, ¿no? Aquellos libros antiguos de Gabriel Tarde, las leyes de la imitación, ¿no? La imitación social. Es decir, el ser humano, muchas cosas que hace, simplemente ve cómo al que le va bien cómo hace y hace como él. Lo que pasa que a veces lo que hace al que le va bien no nos gusta. Es verdad. Yo recomiendo un libro, se llama El millonario de la puerta de al lado, que es un libro de unos americanos, unos estudiosos que estudian a los ricos americanos, y todo el mundo le parece muy bien que sean ricos, pero no lo que hacen para ser ricos. Por muchos de ellos trabajan 16 horas, ahorran muy austeramente, es decir, gasta muy poco de lo que gana, el resto lo invierte. Ese tipo de cosas no nos gusta hacerlo. Queremos ser ricos, pero no ver cómo hacer. La prueba. En Europa, cada año le tocan la lotería un par de cientos de personas. Loterías o juegos de esos. Pero tocan sumas grandes, es decir, le tocan sumas de más de 3 millones de dólares, por ejemplo, ¿no? En loterías. Y en los estudia usted, esas personas de repente son ricos, con este dinero casi podrían vivir toda la vida bien, ¿no? Al cabo de 5 años están más pobres que antes, buena parte de ellos. ¿Por qué? Porque así como tienen la plata, la gastan. No es cuestión de tener o no tener plata. Es cuestión de saber gastar la plata, de saber qué hacer con ella, no gastarla, invertirla bien y irla, digamos, racionando e invirtiendo sabiamente. Esa es la cuestión. El problema es que esa persona es rica, pero no es capitalista.
Así es. Profesor, y una pregunta más, mil disculpas que lo interrumpa. ¿Cómo ve usted la importancia del cristianismo justamente en este desarrollo del capitalismo, en todo lo que estamos hablando? ¿Qué importancia tuvo el cristianismo con esto? Y desde la revolución industrial más que nada, profesor. Es un debate. Mira, eso le llama el profesor Gil Villegas, le llama la guerra académica de los 100 años. Porque llevamos 100 años en ciencias sociales discutiendo cuál es el valor de la religión en el origen del capitalismo. Y el libro de Gil Villegas es un libro de 1700 páginas. Explica todas las visiones que hay al respecto del debate del cristianismo. Si me explica cuál es mi visión, repito que es una visión discutida, es que el cristianismo no es que cree el capitalismo, pero el cristianismo crea las precondiciones para que el capitalismo surja. El capitalismo, en cierta forma, es una represión. Implica represión, porque el ahorro, que es una precondición del capitalismo, implica represión del propio cuerpo. Es decir, cuando yo digo ahorro, quiere decir que yo tengo plata y decir, puedo gastarla esta noche en una diablada, por ejemplo. No. No puedo hacerlo. No. Puedo ir a una diablada o puedo guardarlo, acumularlo en un banco y prestarlo. Eso moralmente es indiferente, pero la idea de guardar el dinero y no gastarlo y divertirse inmediatamente implica un control del cuerpo. Voy a privarme de un placer pudiendo obtenerlo. Bien dándome una comilona, bien dándome una fiesta, bien lo que sea. Tengo la plata, ¿por qué no lo gasto? ¿No? Pero ahí de hecho, tengo la plata, guárdala, piensa mañana, guarda y acumula, invierte, ¿no? Eso requiere una represión. Y el cristianismo, una de las cosas que enseña, en general, las religiones enseñan a reprimir. El viejo Freud, casi antes de morir, en uno de sus libros póstumos, El malestar en la cultura, ¿no? Nos habla de esto, porque como que se arrepiente porque Freud hablaba mucho de la liberación de los instintos, y como que se arrepiente al final de su vida viene a decir algo así, como civilización y represión. Civilización y represión del instinto. Autocontrol. O sea, no hacer lo que nos da la gana. Y justamente yo creo que ahí viene una de las grandes contradicciones de las personas que yo conozco, que creen que el capitalismo está muy allegado al consumismo. Y yo creo que el consumismo es totalmente contrario al capitalismo. Es el principal enemigo de él. Porque repito que el capitalismo implica ahorro. Y el consumismo quiere no solo gastar lo que tengo, sino incluso pedir prestado para gastar más. Por eso digo que el capitalismo... ¿Qué pasa? Que el capitalismo genera tanta riqueza que la gente se vuelve consumista. Y la gente piensa que la riqueza como que viene del cielo, y que siempre va así y que no se va a acabar nunca. Entonces, digamos, debilita los instintos, debilita, digamos, los valores que hicieron el capitalismo próspero. Esto es la tesis, por ejemplo, de Daniel Bell, Las contradicciones culturales del capitalismo, que es un gran libro, ¿no? El capitalismo muere de éxito, genera tanta riqueza que la gente como que se vuelve blanda, que olvida los viejos valores y ya no es capaz de ahorrar, de sacrificarse, de trabajar como antes, sino que ya se acostumbra a vivir bien y piensa que la riqueza es algo dado y algo como que es un derecho, cuando es una cosa que costó mucho esfuerzo salir de esa trampa, de esa pobreza. Entonces, refiriendo al cristianismo, lo que decía es, el capitalismo nos enseña a reprimir, a controlar el propio cuerpo. Nos enseña que hay cosas que son pecaminosas, nos enseña que hay conductas que no son adecuadas. Normalmente quien sigue los mandamientos más o menos le va bien. Otra cosa que ustedes sean religiosos o no. Normalmente quien sigue los mandamientos le tiende a ir bien en la vida porque acostumbra a comportarse correctamente, pero es un prerequisito. Y esa es la visión del capitalismo. Pero eso el capitalismo nace en ambientes cristianos. De hecho, además, el capitalismo nace en ambientes cristianos. En la Italia del Renacimiento. El debate es si es más el catolicismo que el protestantismo. Yo soy de la tesis que más del catolicismo. ¿No? Yo soy de esa tesis. Pero bueno, es una tesis que repito que son de 1000 años. Pero repito que pone una serie de valores familiares, de vida. Claro, si usted gasta toda la plata, pues yo que sé, pues yendo a bares por la noche o jugando todos los días sentado o yendo de fiesta, poco capitalismo va a salir de ahí.
¿Cómo va a ser el capitalismo? Si usted lleva una vida pues, familiar honrada, ahorra, cuida de sus hijos, de su casa, de su familia, etc. Ese tipo de cosas son las que llevan a que haya ahorro, que haya orden, digamos, en la vida, que haya cierta previsión en la vida, que se pueda calcular y que se pueda establecer un sistema de ese estilo. Como digo yo siempre, vale, aun teniendo usted unas leyes hipercapitalistas, hiper tal, con un pueblo de vagos o de borrachos, como digo yo, poco capitalismo va a haber. Es imposible. Por mucho que las leyes lo permitan. Y profesor, ¿por qué usted cree que el capitalismo ha surgido justamente en el occidente, donde estaba el cristianismo, y no posiblemente en el oriente, donde podría haber otro tipo de religiones que también pueden haber mantenido algunos valores que sí son de represión y de autocontrol? Esta es una tesis, es uno de los grandes debates también de la historia económica, ¿no? Por ejemplo, Ken Pomeranz en ese libro La Gran Divergencia, que al español no está traducido, pero que habla de estos temas. A ver, yo sigo aquí las tesis de, por ejemplo, de Jan Baechler, de los orígenes del capitalismo, o de Eric Jones, El milagro europeo, o de Joel Mokyr, por ejemplo, en La palanca de la riqueza, o en los dones los dones de Atenea, así que son una serie de autores que coinciden en un punto. Lo que explica, o Rubén Zorrilla, que es un historiador argentino, lo que explica esta tesis es que Europa estaba fragmentada políticamente. A diferencia de China, que estaba unida. Digo pues una cosa porque en el siglo XV China era más rica que Europa. La pregunta es, pero no mucho más rica, estaban como a la par, pero un poquito más China. Pero en 200 años como que le dio la vuelta a Europa y digamos que y casi aplastó al resto del mundo económicamente. ¿Por qué? Porque estaba fragmentada. O sea, son los orígenes políticos del capitalismo. Aparte de los orígenes religiosos, hay una forma política. La fragmentación política es buena para el capitalismo. Piense, como dice Tilly, que en Europa, en la Edad Media, había cientos de unidades políticas. Hoy están sobre 50, más o menos. Pero en la Edad Media llegó a ser, según cómo se cuenten. Algunos hablan de 400, otros hablan de 1000. Depende de cómo se cuenten, ¿no? Pero digo que era un mosaico fragmentado. Ese mosaico fragmentado europeo es lo que permitió, digamos, que no se ahogara el capitalismo en raíz. Cuentan una leyenda de Tiberio, el emperador, a ver si lo ilustro, que es una leyenda, no sé si es cierto o no, pero digo para ilustrar, que le ofrecieron un inventor, le inventó una máquina, y que no sé si hacía un cristal o hacía no sé qué cosas que tal. Y el emperador, se cuenta de varios emperadores, pues digo que es una leyenda, y cuentan que el emperador Tiberio mandó romper la máquina y ejecutar al inventor. Porque dice que si se inventara esa máquina destruiría mucho trabajo, ¿no? La cuestión es, sea o no cierto el cuento. Lo cierto es que de hacer eso Tiberio podría haberlo hecho en todo el Imperio Romano. Porque su poder era en todo el Imperio Romano. Si el rey, yo qué sé, de Aragón, o el rey de Eslovaquia, o cualquier rey medieval, pues hace una cosa, sí lo hace, pero en un pequeño espacio de territorio. No puede hacerlo para toda Europa. Entonces, cuando el capitalismo aparece en algunos sitios concretos, el resto del mundo no querría el capitalismo, pero no podían impedir que en Flandes apareciera, por ejemplo, o no podían aparecer que en Venecia o en Florencia, en Génova, aparecieran, porque eran ciudades-estado autónomas, en ellas mandaban ellos y los demás estados no tenían influencia. ¿Y qué pasa? O en Inglaterra, en esos países empieza a desarrollarse y los demás países no le queda más remedio que imitarlo o quedarse atrás. Y no le queda más remedio que imitarlo. ¿Pero por qué? Porque había muchos. El sistema fragmentado implica, si un país innova algo y es bueno, se copia. Si un país hace algo y es malo, no se copia. Digamos que es un laboratorio continuo de innovación. ¿No? Es decir, que no hay un poder que pueda centralizar todo, pero que la fragmentación política, por ejemplo, eleva la calidad de la moneda, por ejemplo. Lo cual no es muy intuitivo, pero es así. Si el conde de Rivadavia tiene una moneda de papel en su condado, los demás condados no se la quieren. O tiene una moneda de calidad, para comprar, necesita una moneda de calidad para comprar con el resto. Una vez que aparece el Estado centralizado, como en China, aparece el papel moneda.
que dio grandes disturbios y grandes problemas en su época, por las inflaciones que creaba ya también en su momento. ¿No? Pero una vez que se unifican los imperios chinos, se deteriora la calidad de la moneda, como es normal. Como pasa con Europa. Según Europa, la calidad de la moneda se deteriora. Y por eso el error de Europa actual es estar unida, por eso está estancada. De acuerdo. Yo pienso lo mismo, porque además es mejor tener cientos de estados pequeños a un estado enorme que te va a pisar mucho más fácil, ¿no? Además es más fácil deshacerse de un gobernante que en un sitio pequeño que en uno grande. El freno está, aparte que al gobernante en el reino pequeño lo veo todos los días. En cambio, el gobernante del reino grande no lo veo. Es un tema que es muy discutido, pero es contraintuitivo también. Parece que cuanto más grande, como que es mejor. Y no es mejor. Económicamente no es mejor. Hay un escritor llamado Isaac Asimov, sí, que es un escritor histórico. Sí. La tesis que él tiene es que a medida que un estado es más grande, como, bueno, un imperio en el caso del romano, hace que pueda haber menos guerras entre los reinos y entre los pueblos, permitiendo que se produzca más, que haya más paz y producción. ¿Cómo lo ve eso frente a la fragmentación de Europa? Sí, se incrementa, primero, es cierto que una fragmentación política incrementa el riesgo de guerras, porque hay muchas guerras, pero también disminuye la escala de las guerras. Es decir, una guerra, Goethe, el poeta o el escritor, era el jefe de Estado, el ministro de Interior de Weimar. ¿Sabe cuántos soldados tenía? 100. Ese era el ejército de Weimar. El ejército de Weimar era muy peligroso. Podía hacer. En cambio, la Alemania unida de repente manda 2 o 3 millones de hombres a la guerra. ¿Cuál cree que es peor? Pero descuidado. Lo que dice Asimov, yo entiendo la lógica de él. Hay algunos autores que defienden eso, ¿no? ¿Cómo se llama este? Bueno, se llama Defensa de los Imperios. Pero hay un fallo ahí. Lo que cambia cuando hay un imperio es que no hay guerras tan frecuentes. Pero las guerras en el imperio son guerras civiles. Y si usted lee las listas de las grandes matanzas de la historia humana, de las grandes guerras, ve que de las 10, algo así como 3, están en China. Quiero decir, las grandes guerras civiles en China, los turbantes amarillos, por ejemplo, en la Edad Media, pero recientemente, ¿cómo se llama esta? Los Taiping, en el siglo XIX. Son guerras con decenas de millones de muertos, equivalentes a una guerra mundial. Son dentro de un país. Es más, la guerra civil es peor que una guerra entre países, porque se mete en todas partes. La guerra civil somos todos contra todos dentro del mismo país. Entre vecinos, incluso. Es una cosa terrible, que es mucho peor que una guerra contra un enemigo que habla otro idioma o que está contra otro país. Entonces, al final, sí, eliminan las guerras civiles del Imperio Romano, que eran terribles también. Además que devastaban dentro del propio imperio, no peleaban fuera del imperio, sino que peleaban dentro y era una continua lucha. Eso no se cuenta muchas veces con el imperio. Cuando hablamos del imperio como pacificador, no se cuentan los conflictos que hay dentro del propio imperio. Aparte que normalmente el imperio tiende a ahogar, por ejemplo, creo que es en el siglo XV los chinos, Wen Wu, no me acuerdo exactamente del nombre, un marino chino, un navegante navegó hasta África y navegó hasta estos sitios teóricamente para colonizar. Pero el emperador mandó parar el comercio y se paró. Pero fíjese que la Europa, digamos, que explora el mundo, es una Europa dividida, no es una Europa muda. Portugal fue por su lado, Castilla fue por el otro, Francia fue por el suyo. Todos ellos divididos, no sé cómo hicieron, pero al final se expandieron por todo el mundo. La Europa unida ahora es estancada, como la China antigua. No quiero decir que hiciera bien, no estoy diciendo que el imperio sea bueno, yo soy antiimperialista, pero que era como mucho más dinámica. La Europa dividida, que la Europa ahora que está estática, y la China, desde luego, la época de prosperidad de los chinos en cultural es la época de los reinos combatientes, por ejemplo. La época cultural avanzada de los mayas es la época de las ciudades están divididas, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se llama las constelaciones de estados. Todos escuchamos hablar de los griegos a día de hoy, ¿no? Los griegos, todo lo que estudiamos de la cultura griega se debe más o menos a 80, 100 años. Son 100 años y una serie de polis, que en la Grecia clásica había como 70 polis. Según cómo se cuente, ¿no?
pues todas aquellas polis compitiendo unas con las otras, con guerras y cosas por el estilo, hicieron el legado que llega hasta el día de hoy. Las ciudades-estado del Renacimiento. Es decir, que hay un montón de situaciones en que ese estado de fragmentación conduce a la política. El imperio puede ser que haya paz, si hay paz, como haya guerra, es una guerra de todo el imperio. Imagínense un estado mundial, una guerra civil, sería todo el mundo en guerra. Y nunca estuvo todo el mundo en guerra. Nunca. A la vez nunca estuvo. Y esta unión, la parte de la fragmentación versus a la unificación de la economía, que quería preguntarle en torno a esto, profesor, ¿cómo se puede defender el libre mercado cuando, por ejemplo, corporaciones que surgieron de este libre mercado están convergiendo ahora a la construcción de un superestado con las Naciones Unidas como punta de lanza? Por ejemplo, la BlackRock, Vanguard o Bloomberg. ¿Cómo ve esta? No, yo no creo, a ver, esas corporaciones que dice usted tienen poder en la medida que están aliadas con los estados. Por sí mismo no tienen fuerza. Son empresas como cualquiera. Usted, BlackRock, puede contratar sus productos o no. ¿No? Pero el poder que tiene BlackRock o estas empresas que dice usted, que supuestamente sí los tiene, es porque son capaces de influir de una forma u otra en los que realmente mandan, que son los estados, en los que tienen poder. Entonces, a través de alianzas con ellos, a través por ejemplo, de puertas giratorias o a través de colaboraciones en campañas electorales, son capaces de influir en las decisiones de los políticos. Pero no es Vanguard o BlackRock la que toma la decisión, es el político. Es el político el que se deja, si quiere, sobornar o influir o trabajar para ellas. No es la empresa. Y quien tiene poder no es la empresa, es el otro. Ahora, habría que debatir también por qué hay empresas tan grandes. Sí. Y es un viejo debate también entre libertad. Muchos libertarios dicen que las empresas son tan grandes porque el Estado las protege y les hace grandes. En un mercado libre las empresas no serían tan grandes. Y se discuten temas, por ejemplo, la forma corporativa. O sea, que las empresas sean irresponsables, sean sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. O, por ejemplo, la cuestión de las patentes. O la cuestión de que los estados las defiendan pues, a través de sanciones a los países que las combaten o cosas por el estilo, ¿no? Las cosas de Google con la Unión Europea, que el Estado americano defendió a Google, etcétera. Ese tipo de cosas, porque el Estado tiene que defender a las empresas. Y si las empresas no tuvieran esta forma, no estuvieran protegidas por patentes, etcétera, el tamaño de las empresas sería mucho más pequeño. O sea, esas grandes corporaciones son imagen y espejo de grandes estados, muchas de ellas. Y eso es totalmente antiintuitivo para nosotros ahora, porque pensamos que mientras más grande una empresa es más poderosa y más difícil de caer. Y alguna vez yo lo escuché a usted, profesor, diciendo que la edad media de las empresas, por decirle, no me acuerdo exactamente los medios, pero por decir que 40 años, y de las únicas empresas la mayor parte de las empresas que son mayores son empresas familiares, pequeñas que mantienen un mercado. Hay excepciones, es como ser humano, hay algunos que duran 120 años, otros duran 40. Es decir, eso varía. Digo, la esperanza media son como 40 años. Yo le reto a que coja la revista Forbes del año que nació usted, o de cualquiera de ustedes, ¿no? Que ustedes no son mayores. Mira las empresas más grandes del mundo aquel año, miren cuántas quedan hoy. Es como los imperios. Es otro tema contraintuitivo. El imperio, cuanto más grande es, peor funciona y hay un momento que se derrumba. Y además, los imperios casi siempre caen cuando más grandes son, no cuanto más pequeños son. O sea, teóricamente Roma era un gigante, podía derrotar a cualquier enemigo. Bueno, pues vinieron godos, ostrogodos, todo tipo de pueblos y acabaron con los romanos, ¿no? Eso hay este libro de Paul Kennedy, Auge y decadencia de las grandes potencias. Es un libro que a los libertarios debe interesarnos mucho. Que los estados, cuando crecen mucho, acaban cayendo. También Durosel, al final, tiene un libro que se llama Todo imperio perecerá. Un libro de relaciones internacionales, sobre todo la parte final. Explica por qué los imperios al final acaban pereciendo. Es más, los imperios cada vez duran menos. Y en su libro, en el libro que lo publicó INSFRI sobre el anarcocapitalismo, que tiene artículos que usted escribió, nombra en el capítulo del Deep State
Capitalismo del Pentágono de Seymour Melman, en el que habla sobre las corporaciones metidas en el gobierno. ¿Hay algún otro libro con el que podamos leer? Del Deep State hay un libro de Dale Scott. Está en inglés, pero es el gran estudioso del Deep State. El de Melman, mire, Melman fue un libertario de izquierdas que estudiaba estas cosas, ¿no? Y lo que habla que las grandes corporaciones muchas veces influyen, pero las grandes corporaciones, el problema es si son Estado o están fuera del Estado. Es que algunos teóricos incluyen dentro del Estado estas corporaciones. Es decir, las empresas militares o la gran banca no están fuera del Estado, están dentro del Estado. Y de hecho la prueba está en que saltan de un sitio a otro. ¿Puedo hacer un comentario? Mira, hay unas Saray que está preguntando ahí por recursos naturales. Sí. Precisamente, profesor, eso quería decirle para poder contestar, saludar a Saray, saludar a Mauro Salazar. Aquí hay una pregunta interesante de Saray que dice, ¿cómo se manejarían los recursos naturales de un país desde un punto de vista del anarcocapitalismo? Me parece súper interesante que lo pueda desarrollar. Primero punto, adelante. Es que no se sabe qué es un recurso natural. Quiero decir, usted ve los indios caribes en Venezuela, ¿no? Vivieron miles de años encima de las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. ¿Por qué no montaron ellos la Shell o la Standard Oil? No montaron refinerías. Tenían el petróleo allí, pero el petróleo para ellos no era un recurso. Mire, cuando Gengis Khan, cuando los mongoles conquistan Bagdad, en la Edad Media, había tanto petróleo que los daban como una patada en el suelo y salía petróleo, casi, ¿no? Y los mongoles, cuando conquistaron Bagdad, se divertían, hacían un agujero en el suelo, salía petróleo, de tanto que había, y le plantaban fuego para divertirse. Porque el petróleo no valía para nada. El recurso solo es un recurso cuando tiene una utilidad. El recurso, en este caso el petróleo, solo es útil cuando el señor Benz, el señor Daimler, el señor Otto inventan el motor de explosión. Antes no valía para nada. Y cuando alguien aprende a refinar, voy a hacer gasolina, queroseno, diésel, parafina, etc., con él. Que no es un recurso, es que no era un recurso, era una maldición, porque donde había petróleo no se podía cultivar. Porque olía mal y aquella tierra no era buena, era como betún, era como una tierra así, ¿no? Es una cosa así que no valía para nada. Pero alguien inventa esa cosa, es igual que el litio. El litio, tienen ahí unas salinas enormes en Bolivia de litio. Pero el litio vale cuando alguien inventa las baterías. Antes no valía para nada. O tenía poca utilidad, ¿me explico? Era una sal que había allí en una salina, ¿no? Que nadie le hacía caso. Pero alguien inventa una batería, aquella cosa coge valor. Entonces, primero eso. Segundo, una vez descubierto el recurso, yo creo que la mejor forma es un uso privado de ellos. Es que muchos países del mundo, muchos en América Latina, tienen empresas públicas petroleras. PDVSA, Pemex, Petrobras, entonces, no sé si en Bolivia creo que también hay, ¿no? Yacimientos, YPF, hay también yacimientos fiscales, ¿no? Sí, profesor. Vale, pero yo veo que en Texas no hay ninguna empresa pública. La Shell, en Holanda, tienen la Roja Shell, es decir, y tienen todos los yacimientos del Mar del Norte, no hace falta que sea una empresa pública. Y creo que lo gestiona bastante bien. Y por lo menos no escuché nunca de grandes corrupciones ni negocios en ese tipo de cosas. Y al final, yo veo que Texas está rica y Venezuela no está tan rica. Y tienen petróleo las dos, ¿no? Y el petróleo es de los venezolanos. Así les va. Si el petróleo no está gestionado por los venezolanos, sino por empresas más o menos serias que usan las mejores tecnologías. De hecho, incluso Venezuela tiene que importar medios o que les presten ingenieros o máquinas de esas empresas que no son tan públicas. Es decir, pero no se ocurre decir el petróleo de los americanos, tiene que haber una empresa americana de petróleo, no la hay. Y si fija, el recurso está bien gestionado, está modernizado, incluso cumple bastante con el medio ambiente, ¿no? ¿Sí o no? Y la riqueza revierte en Texas, que es uno de los países más ricos del mundo también, ¿sí o no? La riqueza es que se quedan las empresas, sí, se quedan las empresas, pero las empresas son personas, las empresas
tienen trabajadores, tienen accionistas, ganan dinero y al final el tejano es rico y el pueblo venezolano tiene todo el petróleo que quiera y cómo está. Pues yo digo que primero saber, después, precisamente la propiedad privada es la mejor forma de hacer durar un recurso. Porque si soy un propietario, por ejemplo, lo recuerdo, mi abuelo, que en paz descanse, cuando cortaba un árbol, ¿no?, para vender la madera, plantaba otro. ¿Por qué? Al ser propiedad suya el terreno, si corta los árboles y no los planta, el terreno se deteriora, pierde valor. Además, por lo menos en España, supongo que también los cortan escalonados, es decir, no los cortan todos a la vez, cortan cada año uno, replantan, cortan, replantan, y cuando a cabo de 10 o 20 años de cortar, ya el otro árbol está crecido y lo vuelven a plantar. Es siempre sostenible y siempre garantizando el valor de la tierra, y siempre hay árboles, nunca faltan, ¿no? Y precisamente si usted tiene un recurso como el petróleo, no lo va a gastar todo, no lo va a vender todo y tirar los precios, sino que lo va como racionando en el tiempo para que dure, ¿no? O sea, y el sistema de precios también nos dice si un recurso es abundante o no. Esa es la mejor forma de gestionar los recursos. Un precio alto nos dice, quieto, no gaste usted tanto petróleo. ¿Y cómo sé que no quiere gastar? Porque está caro el petróleo, no lo ve, no gaste tanto. Y así el petróleo dura más. De hecho, el precio nos mide también, en cierta forma, la abundancia o la escasez relativa de un bien. Que muchas veces no, es que el petróleo tiene que ser de los bolivianos o de los españoles. No, el petróleo primero del propietario de la tierra y que lo exploten quien sepa explotarlo. Puede parecer contraintuitivo, parece que el dinero se masa para algún sitio. Yo veo que al final esos países que no tienen empresas públicas de petróleo gestionan mejor el petróleo que las otras. Ahora, puede ser que también haya una empresa pública que funcione bien. Por ejemplo, está todo en Noruega, alguna empresa de algún país árabe, etc. Pero no es una garantía que el petróleo sea suyo, que el país funcione bien. Bueno, es un tema que me gusta mucho, es un tema muy interesante. Siempre hay excepciones en toda regla, profesor, ¿no? Sí. Cayo, estaban preguntando también en el chat. Sí, aquí hay una pregunta interesante para después con la siguiente ir cerrando, profesor. Mauro Salazar dice, profesor, el nacionalismo, de acuerdo a toda la charla que hemos tenido, ¿no? Dice, el nacionalismo en términos económicos supone avanzar hacia el mercantilismo, perdón. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo podemos deshacernos del mercantilismo económico si ya está establecido? Sí, pero a ver, el mercantilismo ya estuvo establecido mucho tiempo. Es discutible, pero la obra de Adam Smith es contra el mercantilismo, ¿no? O sea, está desmontado hace mucho tiempo. Es muy difícil quitar de la mente porque todos pensamos en términos nacionales, lo que llamamos nosotros un nacionalismo metodológico. Estamos acostumbrados a pensar en términos del Estado-comunidad, y cuando hablamos de nosotros es Bolivia, o es España, o es yo qué sé, el Paraguay, lo que sea. Estamos pensando siempre en ese tipo de cosas. Entonces, parece como que nosotros y ellos, en vez de pensar como pensaría un austriaco en términos de personas, intercambiando entre personas unas con las otras. Entonces parece que si compramos algo de fuera, estamos haciendo algo mal, estamos comprando cosas de fuera. En cambio, queremos vender mucho fuera, pero es imposible exportar sin importar. Salvo que los demás nos regalen cosas, ¿no? Es imposible exportar sin importar. No, es una idea muy metida, pero claro, el problema es que si usamos el mercantilismo, lo usamos a todos los niveles. Es decir, si el de La Paz va a comprar a Santa Cruz, ya parece que está saliendo el dinero de La Paz se va para Santa Cruz, pero que también puede pasar entre una calle y otra de Santa Cruz, o una calle y otra de La Paz. Si ustedes compran fuera de su calle, parece como que está saliendo el dinero, ¿no? Pues, el nacionalismo depende. El nacionalismo político no tiene por qué ser malo. El problema es el nacionalismo económico, en el sentido de que cada pueblo que vive de acuerdo con sus costumbres y cada acuerdo, por ejemplo, si no hubiera ciertas fronteras políticas, como estuve explicando antes, ciertos desarrollos no podrían haberse llevado a cabo. Muchos desarrollos políticos, democracias o desarrollos económicos, como el capitalismo, aparecen en algunos sitios concretos. Punto. Y como esos países concretos no están sometidos a las normas de los demás y tienen ciertas costumbres o ciertas formas políticas de defensa, y ven que aquello funciona, se va copiando. La democracia fue, por ejemplo, una forma universalmente denostada.
pero solo se daba en 3 o 4 países en el mundo al principio. Después se fue imitando. Pero tiene que haber 3 o 4 países que, digamos, aquí en mi país mando yo y se hacen las cosas como quiero yo. O económicamente, en mi país hay capitalismo y si no te gusta te vas a otro sitio. Pero aquí se hace capitalismo. Y como aquello funcionaba y prosperaba, los demás tuvieron que imitarlo. Totalmente. Profesor, aquí hay una última pregunta que vamos a hacer del público para luego cerrar. Y me parece bien interesante porque aquí en Bolivia nos está pasando mucho esto. Rafael Suárez pregunta, ¿qué consejo nos podría dar para unirnos entre todos los que abrazamos las ideas de la libertad, los principios del libre mercado, el libertarianismo? Hoy estamos muy divididos y quiere saber qué consejo, porque es verdad, aquí los libertarios, los anarcocapitalistas, los liberales, los paleos, todos tienen una pugna de quién es más libre, quién es más liberal, ¿no? Y si usted nos puede dar un consejo realmente, cómo podemos dejar esos pensamientos y realmente ir hacia un fin común que queremos, el libre mercado, el capitalismo. Yo no soy muy partidario de que tengamos que estar siempre unidos. La diversión, como igual que habla de la fermentación, el debate de ideas es muy interesante. Yo creo que, a diferencia de otros que en macroortodoxia, los libertarios es un mundo muy libre, en el sentido que hay muchas teorías. Hay muchos monarquistas, paleos, neos, hay muchas discusiones y eso es bueno, no es malo. Porque uno se aprende, si todos supieran, como digo yo, si todos supiéramos lo mismo, ¿para qué vamos a estar hablando? Lo divertido es plantear puntos de vista. Si todos sabemos lo mismo, pensamos lo mismo y decimos lo mismo, no hay diversión ninguna en la conversación. Lo que interesa es que ustedes tienen puntos de vista, discrepan en puntos y me gusta que haya ese debate, porque nos obliga a los demás a aprender también. A mí estas preguntas que me hacen ustedes, así, estos señores que preguntan y tal, a ver cómo hago yo, cómo lo resuelvo yo esto, cómo le puedo dar la vuelta yo a este argumento, cómo puedo discutir yo esta cosa. Esa es la idea. Ahora, en foros como el suyo, es decir, cuando empecé yo, hace muchos años, estaba yo, bueno, éramos muy pocos. Donde vivía yo estaba yo solo. Eso es bueno y es malo. Es decir, al final tuve que formarme yo mismo. Estudié doble, cuando decía el señor Caballero que sus profesores son keynesianos. Eso es súper divertido, porque aprende lo de ellos y lo suyo. Es una ventaja muy grande que tiene. Dentro de lo malo es una ventaja muy grande que tiene, porque lo obliga a usted a conocer lo de ellos y usted a estudiar las réplicas a lo que dicen ellos. Lo cual es súper estimulante. Y además puede hacerle preguntas a sus profesores y ver cómo la responden. De hecho, si se fija, buena parte de la escuela austríaca es una crítica. Usted ve la obra por ejemplo, de von Baberg, el maestro de Mises, es una crítica al marxismo, la conclusión del sistema marxiano. La obra de Mises es el socialismo, es una crítica al socialismo, porque estudia a los socialistas y los critica. No. Usted ve, por ejemplo, los libros de Hardy, los errores de la nueva ciencia económica, es una crítica a Keynes. El que tiene que conocer a Keynes y después lo critica. Y eso es lo interesante. Entonces me gusta que haya... Y después que se unan en foros como estos. Yo en mis tiempos no había internet ni había nada de esto. Pero después conocí a mucha gente. Bueno, en mi país le llaman quedadas, se juntan y hablan allí y tal. A veces quedamos allí. En mi zona y hablamos. Este tipo de cosas nos conocemos. Yo, bueno, como soy viejo, pues ya voy conociendo a mucha gente. Yo ahora estoy contento que ya hay más gente de la que conozco yo. Yo en una época casi los conocía a todos. Los que había en España, ahora ya no. Gracias a Dios. Pero júntense, hablen, es divertido. Y yo también les digo una cosa. Si les convence otra idea, cambien. Esto no es una secta. Si les convence otra idea, cambien. ¿De acuerdo? Si no, aquí no está nadie... Tiene que ser, porque si no, no lo creen, no están obligados. Y yo creo que lo desafiante es esto. No somos dogmáticos para nada, ¿no? Al final de cuentas. No, y no debemos serlo. Es más, yo creo que yo leo más marxistas o keynesianos que de los míos. Me gusta como desafío. No, pero si les convence otro, cambien. Así debe ser. Perfecto. Bueno. Haciendo una última pregunta, profesor, no me ha quedado muy clara la parte de
del Estado grande versus el Estado fragmentado pequeño, porque si bien este autor de Isaac Asimov, él se consideraba de izquierda, en sus libros, en sus libros de divulgación histórica es bastante objetivo. Y lo que él dice es que cuando hay un Estado muy grande, como bueno, no es Estado, es imperio el romano, pero cuando hay un gobierno así de grande, no hay guerras entre las distintas facciones, y como es más grande, ya no queda la opresión tan pequeña. Es decir, esta es la tesis de Asimov. A medida que está más fragmentado, es más duro el control de los distintos territorios. Si es más grande, quedan libres de un soberano que está por encima de ellos, a uno que está más alejado y que no los puede agarrar y controlar. Entonces, esto junto con... Es la vuelta. Así va fuera muy listo. En esto me parece que no. En esto me parece que no. Es decir, también el pueblo tiene más fácil agarrar al soberano cuando es un sitio pequeño que cuando es grande. A un habitante de Cochabamba le es difícil echar abajo al gobierno. Porque está muy lejos, por ejemplo, o del Beni, ¿no? Le es muy difícil echar abajo un gobierno de La Paz, porque está a cientos de kilómetros de La Paz. Entonces, el gobernante, el habitante del pequeño pueblo de Roma no podía echar abajo al emperador. Pero el emperador tenía como delegados, tenía gobernadores, procónsules, que se encargaban de fastidiarlo. Lo que no podía el gobernante... Usted lee la historia del Imperio Romano, si la lee bien. Lea algún libro como el de Rostov-Tev, la historia social y económica del Imperio Romano, que es uno de los pocos libros que hay así capitalistas de nuestro punto de vista del Imperio Romano. Los gobernadores romanos eran la banda de bandidos, eran unos saqueadores, saqueaban toda la riqueza del país, se la robaban, precisamente porque el jefe, como estaba lejos, no los podía controlar. ¿No? Y usted lee Mario y Sheila, por ejemplo, Marco Antonio y... ¿Cómo se llama? Y Augusto. Todos son guerras civiles. Usted, cuando se conoce a Constantino, cuando se convierte al cristianismo, cuando pone esto es porque es una guerra civil entre Constantino y Magencio en Roma. Esas guerras afectaban a todo el imperio, con saqueos y que eso de Caipán, nada. Yo le digo, mire la lista de las grandes matanzas de la humanidad en los últimos años, mire cuántas fueron en China. Y mire a su vez cuántas fueron en la Europa medieval, a ver si hay alguna. No quiere decir que no hubiera. Profesor, había una pregunta del público que la leí al principio. La última que tengo que marchar, pero bueno. Ya, entonces, la última para que no lo molestemos más, no, profesor. Que la haga Hernán, por favor, Dani, porque sí hemos quedado una hora, por favor. Sí, esa era. Ya. Bueno, para cerrar la última pregunta, hablando de estos gobiernos que son grandes, aquí en Bolivia, el gobierno, el MAS, ha corporativizado la sociedad desde el gobierno, cooptando sindicalistas y gente de distintos agrupaciones sindicales para meterlos al partido y controlar desde ahí el Estado. Entonces surgían muchas preguntas en torno a lo que pasó hace un tiempo aquí en Bolivia de un golpe de Estado. Cuando hay un poder tan grande, la tesis que proponían los mismos masistas era con un golpe de Estado salir de este tipo de gobierno, lo que fue descalificado por la gente porque descubrieron que esto era mentira y que era planeado. La pregunta que le quiero hacer, profesor, es ¿qué factores desencadenan un golpe de Estado? El golpe de Estado en ciencia política llamamos estasiología, que son los grupos o los conflictos, digamos, la forma no democrática de tomar el poder. Es la revolución, la guerra civil o el golpe de Estado. El golpe de Estado es una forma de tomar el poder que es una parte del Estado contra otra parte del Estado. Si es desde fuera del Estado que viene, es una revolución. Si es dentro del Estado que pelea, por ejemplo, los militares contra los jueces o entre bandos de otro, eso es un golpe de Estado. El golpe de Estado es un acto rápido y relativamente incruento. Quiere decir que es un golpe que pues, un día por la noche pues, aparece que el presidente o asesinado o deportado a otro país, ¿no? Pero es rápido y tiende a ser bastante incruento. ¿No? Si falla el golpe de Estado es cuando viene la guerra civil. Pero el golpe de Estado tiene muchas formas. El putsch, el golpe palaciego,
el pronunciamiento, etc. Hay muchas formas de golpe, ¿no? Yo en política considero que el golpe de las formas políticas es la más difícil de todas. La mayor parte fracasa, no triunfa. ¿Hay algún librito que nos pueda ilustrar este tipo de temas? ¿Algún tipo de bibliografía que le venga a la mente? El de Luttwak, el coup d'etat, o el clásico. ¿Cómo titula el libro? Disculpe. Luttwak, con 2 T's. W-A-K. Luttwak es un politólogo americano, es una especie de príncipe de las tinieblas, un señor así como muy maquiavélico. Tiene un libro que se llama coup d'etat. Ahí tengo la edición en español. Después está la de Cucho Malaparte, la técnica del golpe de Estado. Este era un fascista italiano. También tiene un libro, es el clásico. Pues hay varios. Pero por ejemplo, Men in Horseback, hay varios libros. Pero el clásico, para fácil de conseguir, es el de este. Super. Perfecto, querido profesor. Sí. Ha sido Pues un gusto estar con usted esta hora y cuarto casi, que hemos estado casi hora y 20. Mucha gente aquí nos ha escrito que por favor más adelante podamos hacer un segundo programa. Hoy hemos hecho mucho de lo que son conceptos, pero sí es importante, creo, aterrizar en temas más profundos sobre el conservadurismo, que es el que por lo menos a mí uno de los que más me interesa. Que la gente entienda qué significa el conservadurismo, porque aquí atacan a los conservadores pensando que son personas con la cruz, la Biblia y la monja y que son totalmente dictadores, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es una buena manera de que puedan aprender. Libro, si quieren algo de esto, Nisbet, es un libro pequeño, Robert Nisbet, Conservadurismo. Excelente, además, Robert Nisbet. Es un conservador libertario. Hay libertarios conservadores, este es conservador, pero es un conservador libertario. Gracias, profe. Adelante, Hernán y Dani, para irse despidiendo del profe, para que cerremos el programa. Hasta la próxima, ya volveré por ahí. Que le vaya muy bien, profesor, y le agradecemos de todo corazón. Mil gracias por toda su ayuda y ya vamos a estar en contacto, esperemos. Gracias por su tiempo y por la bibliografía, profesor. Venga, gracias, profe. A por leerla, venga. Abrazos. Gracias, profesor. Un abrazo desde Bolivia hasta allá. Chao, profe. Hasta una próxima. Chao.